pedir consentimiento. Perfecto. Entonces voy a compartir mi tableta de el OneNote. Creo que tengo que compartir toda la pantalla. Ok. Bien, ahí está mi tableta, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a comenzar con la clase. Bien, entonces el primer tema, como puse yo en lo que les mostré en el Edúcate, pues es lo que se llama conceptos fundamentales. Ahorita va a estar un poco más platicado, pero bueno, aquí voy a ir abriendo el tema de lo que vamos a ir platicando. Bien, primero déjenme justamente mencionar sobre el recuento histórico. Recuento histórico y cómo es que se llegó a la mecánica cuántica. Y esto justamente, este recuento histórico, está basado en el libro de Luis de la Peña, ¿no? O sea, en Luis de la Peña. Para que yo creo que estos recursos, no sé si el Luis de la Peña está en PDF, pero voy a buscarlo y se los envío también. Bien, aquí el primer punto fundamental es que a finales del siglo XIX, pues se pensaba que la física había llegado a su fin en cuanto a las leyes y principios que explican los fenómenos naturales. Es algo histórico que se conoció en su momento, de que se pensaba que a finales del siglo XIX pues ya estaba todos los, digamos, fundamentos que permiten explicar el mundo natural, ¿no? Pues la razón principal es que para el siglo XIX pues ya se tenía un avance que para la época, digamos, pues se consideraba un avance significativo, ¿no? En el área de la física. Por un lado, pues teníamos las leyes de Newton, ¿no? Estas leyes que describen el movimiento de los cuerpos, que estudian la mecánica de los cuerpos, pues se habían, digamos, probado experimentalmente ya durante 300 años para la época, bueno, ya casi 300 años. Entonces, digamos que por un lado, pues tenemos la mecánica newtoniana, ¿no? La mecánica clásica. La mecánica clásica, donde la figura destacada es Isaac Newton, aunque por supuesto que pues hubo muchos otros, ¿no? Galileo, entre otros, ¿no? Que dieron origen a esta concepción, ¿no? De la mecánica clásica. Pero también en el siglo XIX, ¿sale? Todo esto es siglo XIX. En el siglo XIX, pues también empezaba la naciente teoría electromagnética. Pues, como ustedes saben, pues se habían desarrollado toda una serie de experimentos que confirmaban, digamos, las 4 leyes o los 4 fenómenos asociados con la teoría electromagnética más importantes, ¿no? Aquellos que tienen que ver con la interacción electrostática, con la interacción de corrientes eléctricas, el fenómeno del magnetismo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que para la fecha, pues también, para el siglo XIX, se podía decir ya después con la contribución de James Clerk Maxwell, que también se tenía ya una teoría electromagnética más o menos consolidada, por lo menos desde el punto de vista experimental, una teoría electromagnética, y
Y bueno, pues esta teoría pues ya había sido confirmada con muchos experimentos que se realizaron en el siglo XIX. O sea, era tanto el agrado, digamos, tanto de la mecánica clásica como de la teoría electromagnética, que el número de experimentos que se habían hecho en el siglo XIX equiparaba, digamos, al número de experimentos que se habían hecho durante los 300. Permítame un tantito. Bueno. Bien, los 300 años desde el desarrollo de la mecánica newtoniana. Entonces, ahí, digamos, hubo un desarrollo bastante grande, digamos, en el siglo XIX, que se consideró, digamos, la teoría electromagnética como una teoría prácticamente confirmada, ¿no? Aquí también contribuyeron, bueno, entre otros, Faraday, ¿no? Maxwell, pero muchos otros, ¿no? Coulomb, Ampère, y aquí sí hubo muchos más, aquí también, ¿no? Pero, entonces digamos que es lo que se tenía, y también otra teoría que se estaba desarrollando es la termodinámica. Si ustedes se fijan, estas teorías, que estas fueron desarrolladas principalmente por Lord Kelvin, por ejemplo, J.J. Thomson, Clausius, también de hecho aquí contribuyó Maxwell, también contribuyó, o claramente, el padre de la mecánica estadística, Boltzmann, ¿no? Entre otras figuras importantes de la física. Bien, y pues otras ramas derivadas, ¿no? Otras ramas derivadas de estas teorías, como son la óptica, la mecánica de fluidos, pues también estaban consolidados, ¿no? Bien, ahora uno se pregunta, pues, ¿cómo es que se logró, digamos, este desarrollo, digamos, agigantado en comparación con los siglos anteriores? Si ustedes se fijan, pues sí se fue acumulando el conocimiento de tal manera que para el siglo XIX se tenía ya una mecánica clásica consolidada, no solamente con una formulación newtoniana, sino también con una formulación lagrangiana, ¿no? Aquí, por ejemplo, Lagrange, Hamilton, entre otros, contribuyeron a tener métodos matemáticos sofisticados para estudiar problemas complejos que involucran la mecánica clásica, ¿no? Entonces, pues tuvo un avance también bastante grande, pero principalmente en el siglo XIX, ¿no? Pues la teoría electromagnética se desarrolla en el siglo XIX. La termodinámica también se desarrolla en el siglo XIX. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué antes de este siglo no había habido, digamos, no se conocían estos fenómenos, o la gente no los veía, etcétera? Bueno, el asunto fundamental es que muchos de los fenómenos que involucra la teoría electromagnética, la termodinámica, la mecánica clásica, se conocían muchísimos años atrás. Por ejemplo, hay una cápsula histórica que cuenta que uno de los procesos de la termodinámica, que es la transición, digamos, al sólido, ¿no? La solidificación, por ejemplo, para la elaboración de hielo, etcétera. Ese tipo de procesos se conocían, digamos, desde la época, o sea, hay registros históricos que se conocían desde la época de los romanos, ¿no? Entonces, pues así como muchos otros fenómenos pues se conocían, ¿no? Físicamente. Pero entonces, ¿qué es lo que dio impulso? Es la pregunta,
a que estas teorías se consolidaran como la mecánica clásica, se desarrollara profundamente como la teoría electromagnética o la termodinámica, ¿no? Bueno, el punto fundamental, ¿no? Lo que dio origen a que se desarrollara esas teorías fueron las condiciones materiales en las que se encontraban las personas que lograron hacer esto, ¿no? No nada más las personas como una cuestión individual, sino todo en su conjunto. O sea, en este caso, las condiciones materiales de la sociedad, ¿no? En otros cursos he comentado que uno se pregunta, bueno, ¿por qué todas las teorías físicas, digamos, por lo menos hasta el siglo XIX, involucran puros nombres que son europeos, ¿no? Digamos, no sé, desde el inicio de la mecánica clásica, podemos hablar de Galileo, ¿no? Italiano, Torricelli, italiano, Bernoulli, italiano, Newton, inglés, Lagrange, francés, Hamilton, irlandés, Faraday, inglés, Maxwell, también inglés, Coulomb, inglés, etc. Todos los nombres, pero si ustedes se fijan, todo el desarrollo de estas teorías, todo el desarrollo de la física moderna, fue a partir, digamos más o menos, de los años 1600, digamos, ¿no? Newton, por ejemplo, fue como a mediados de 1600, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un punto muy importante que todo científico tiene que reconocer, o sea, que debemos reconocer. Hay un hecho histórico, hay un hecho histórico que debemos reconocer, un hecho histórico que como científico debemos de reconocer, y es básicamente que el gran avance científico que tuvo Europa, en este caso, ¿sale? Digamos, del siglo XV, vamos a decir, al siglo XIX. Bueno, vamos a decir del siglo XVI, ¿no? Al siglo XIX, el gran avance científico fue consecuencia de la configuración social y económica que se logró, digamos, en Europa. Pero esta configuración social y económica es también, a su vez, en gran medida eso se logró gracias a la explotación de los minerales oro y plata, en particular, que se dio en América Latina. ¿Ok? Pues es decir, gracias a, digamos, toda la extracción, digamos, de recursos de materia, digamos, que se dio a través de ese fenómeno histórico que se llamó la conquista, es como, digamos, se recombinó, se reorganizó la sociedad, en este caso europea, social y económicamente, de tal manera que ellos tuvieron las condiciones materiales para poder desarrollarse en el ámbito científico, ¿no? Y entonces fue gracias a eso a que hubo un avance significativo, digamos, en cuanto a la física
en Europa en esa época, ¿no? Entonces, pues aquí fue consecuencia de la explotación, ¿vale? De la explotación de los recursos de América Latina. Si ustedes se fijan, el gran desarrollo que tiene, que es justamente enmarcado en estos siglos, es después de ese eh, momento histórico llamado la conquista, ¿no? Bien, entonces, digamos que así se llegó con avances teóricos y prácticos a la víspera de la entrada del siglo XX, al grado de que se llegó a pensar entonces que la física estaba acabada, ¿no? A principios del siglo XX, como es lo que comentábamos al inicio. Bien, en cuanto a la práctica, pues también hubo avance en la técnica, al grado de explorar escalas antes inimaginables. Por ejemplo, en 1590, por Jensen, se inventó el microscopio. En 1610, por Galileo Galilei, se inventó el telescopio, entre otros, ¿no? En particular, el descubrimiento de los campos electromagnéticos y la formulación de la teoría por Maxwell permitió investigar ondas electromagnéticas con longitud de onda más pequeña que las ondas electromagnéticas de longitud de onda visible, ¿no? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, se estableció investigar la naturaleza a otras escalas, energética, se descubrieron los rayos X, etc. Una vez que se rebasa la escala conocida, en este caso la longitud de onda de la luz visible, pues surge la necesidad si hay un mínimo o un máximo de la longitud de onda. Este proceso implicó realizar constantes pruebas a la teoría establecida como una manera de verificar la explicación de la realidad, ¿no? Entonces, digamos que el mismo desarrollo, digamos, esto es un párrafo que les acabo de leer de mis notas justamente, el mismo desarrollo que se logró para el siglo XIX, pues a su vez dio lugar al desarrollo de la técnica, ¿no? Y el desarrollo de la técnica permitió entonces, digamos, permitió explorar regímenes antes que no se habían explorado, ¿no? Como el hecho de que se descubrieron las ondas electromagnéticas que no están en el visible, o como el hecho de que se descubrió el mundo microscópico, ¿no? Bien, entonces, estos avances técnicos fue lo que da lugar a encontrar fenómenos que no se podían explicar utilizando, digamos, las teorías antes establecidas, ¿no? Como son la mecánica clásica, la teoría electromagnética y la termodinámica, ¿no? Otro ejemplo de por qué, por ejemplo, la termodinámica fue desarrollada en esta época, gracias a estas condiciones materiales de la sociedad, es que para el siglo XIX, de hecho desde el siglo XVIII-XIX, se estaba desarrollando de manera más fuerte, vamos a decirlo, el capitalismo. Y entonces en el capitalismo una de las condiciones importantes es el intercambio de mercancías, ¿no? Entonces tú, digamos que las mercancías que se producían en una cierta región ya tenían la necesidad de ser intercambiadas con otras mercancías que se producían en otra región, ¿no? De tal manera que empezaba a desarrollarse esta idea de la globalización, ¿no? O sea, pero pues para poder transportar las mercancías, pues necesitas un medio de transporte. Y ese medio de transporte lo ocupó en su momento lo que es la máquina de vapor, ¿no? Y la máquina de vapor no es otra cosa más que un sistema termodinámico, ¿no? Que se sigue de acuerdo con las leyes de la termodinámica, ¿no? Entonces, fíjense cómo las condiciones sociales y económicas que se encontraban en la sociedad
condicionaron a su vez el desarrollo mismo de la teoría física, en este caso, la termodinámica. ¿Okay? Bien, entonces, como les decía, bueno, el avance de la técnica permitió explorar otros regímenes antes no explorados. Entonces, uno de ellos correspondió con el primer fenómeno, digamos, que desafió la teoría, es lo que se llama la radiación de cuerpo negro, ¿no? Ese sería como el primer fenómeno. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar ya con el cuerpo negro. ¿O comentario? Ninguna. No, profesor. Ok. Bien, entonces este fue uno de los primeros fenómenos que desafiaron, digamos, al intelecto humano en la época final del siglo XIX, que es lo que se conoce como la radiación de cuerpo negro, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental es ¿en qué consistió la contradicción entre la teoría establecida y la observación o resultados experimentales? ¿Ok? Bueno, básicamente la teoría física, que era una teoría que involucra la termodinámica y también involucra la teoría electromagnética, lo que tú medías experimentalmente acerca de la radiación de cuerpo negro no coincidía esencialmente con lo que tú predecías teóricamente partiendo de la teoría electromagnética y partiendo de la termodinámica, ¿no? Entonces vamos a describir primeramente en qué consiste el fenómeno y luego después vamos a ver cómo se resolvió. Ok, vamos a ver si nos da tiempo. Bien, primero, pues sabemos que todos los cuerpos en un baño térmico radian ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces digamos que si yo tengo aquí un cuerpo, a propósito lo voy a, bueno, puede ser de cualquier color, no importa. Y este de acá, pues está en un reservorio, como sabemos de mecánica estadística. Pues va, digamos que este reservorio encuentra una temperatura T, ¿no? Y el cuerpo, pues va a emitir unas ondas electromagnéticas, ¿no? Solo por el hecho de que el cuerpo, pues también se encuentra a la temperatura en equilibrio, digamos, termodinámico con el reservorio, ¿no? Bien, ahora vamos a considerar una clase de cuerpos, ¿sale? Una clase de cuerpos que tienen la característica de que absorben toda la radiación a la que son expuestos, ¿no? ¿Sale? Hay cuerpos, cuerpo negro, ¿sale? Tiene la característica que absorbe toda la radiación, ¿no? A la que son expuestos. Obviamente este concepto es un concepto idealizado porque pues todos van a reflejar cierta cantidad, ¿no? Pero sirve, digamos, este concepto como un concepto ideal para explicar muchos fenómenos. Por ejemplo, las estrellas se pueden considerar como cuerpos negros, porque pues digamos, la emisión de luz que tienen es enorme y prácticamente en todas las frecuencias, a tal grado de que si tú intentaras iluminar una estrella, pues prácticamente toda la radiación va a ser absorbida, ¿no? Por ella. Bien, ahora, experimentalmente, ¿qué es lo que se sabía?
Bueno, se sabía que para finales del siglo XIX, se sabía que el cuerpo negro, digamos, cumplía con la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Digamos, cumplía el cuerpo negro, más bien se sabía. Cumple con la ley de Stefan Boltzmann. ¿Ok? Entonces, esta ley básicamente lo que nos dice es que la energía interna, ¿vale? Por unidad diaria y por unidad de tiempo, es proporcional a la temperatura a la cuarta potencia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se conocía del cuerpo negro y bueno, por ejemplo, con esto pues se pueden estudiar diversos procesos termodinámicos, ¿no? Una vez que conoces cómo es la dependencia de la energía interna con respecto a la temperatura, pues uno se puede preguntar algunos procesos termodinámicos, ¿no? Usando la termodinámica, ¿no? Bien, entonces en este caso, pues esta T, como sabemos, es la temperatura. Esta de acá es la temperatura. Y la constante es lo que se llama la constante de Stefan Boltzmann. Esta es una ley que se conocía empírica. O sea, es decir, se habían hecho experimentos sobre cuerpos que que los habían configurado de tal manera que cumpliera con la propiedad del cuerpo negro de manera aproximada. Y entonces, utilizando algún diseño experimental, pues se probó esta ley, ¿no? De Stefan Boltzmann. Bien, ahora, entonces, algo de lo que se midió, por ejemplo, es que justamente la energía interna era proporcional a la potencia de la temperatura de la cuarta, y también se encontró una medición experimental de lo que sería la constante de Boltzmann, ¿no? Entonces, para esa fecha, digamos, ya se sabía cuánto era el valor de la constante de Stefan Boltzmann. Ok, ahora también, digamos, para la fecha en la que se había desarrollado, digamos, la energía interna, digamos, para el cuerpo negro, pues también ya se habían desarrollado, ya se habían descubierto las ondas electromagnéticas, y estas podían ser, digamos, de cualquier frecuencia, ¿no? O sea, digamos, para esa fecha, pues ya se reconocían ondas no solamente del visible, sino en forma de cualquier tipo de frecuencia, ¿no? Así que, pues de la teoría se podía considerar que la energía U, que es contenida, digamos, en cada centímetro cúbico, posee componentes de todas las frecuencias, ¿no? O sea, si yo considero al cuerpo negro como, digamos, un cuerpo, y hago una pequeña cavidad aquí, ¿no? Hago una pequeña cavidad, así nada más. Entonces, permito que entre un poco de luz, ¿no? Entonces esta luz pues va a entrar acá, y va a quedar atrapada, ¿no? O sea, va a quedar atrapada, va a rebotar, ¿no? Y como la apertura es muy pequeña, pues digamos que no
pues no va a permitir escapar o va a dejar escapar una pequeña cantidad, ¿no? Entonces, este se puede considerar, digamos, de manera idealizada como un cuerpo negro, ¿no? Es, en otras palabras, lo que se llama una cavidad resonante, como una cavidad electromagnética, en este caso. Y es lo que se puede considerar como un cuerpo negro, ¿no? Ahora, aquí adentro podemos considerar que las ondas electromagnéticas tienen frecuencias de todos los tamaños, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí hay ondas electromagnéticas de todas las frecuencias. ¿Ok? Y entonces, utilizar la teoría para poder calcular, digamos, la energía, ¿no? que almacena, digamos, el cuerpo utilizando este modelo. Entonces, además de este cuerpo, pues también lo consideras que está en su reservorio a temperatura T, ¿no? Entonces, tu reservorio a temperatura T, ¿ok? Por aquí está el reservorio a temperatura T, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, es un modelo teórico para describir, utilizando la teoría electromagnética, la radiación del cuerpo negro. Entonces, no había duda que si para finales del siglo XIX, pues la teoría electromagnética no estaba en duda, la termodinámica no estaba en duda, entonces uno debía ser capaz de predecir, digamos, la ley de Stefan Boltzmann, utilizando este modelo, digamos, del cuerpo negro, ¿no? Bien, entonces, pues así se consideró y por lo tanto, pues lo que había que hacer era contar, ¿no? Digamos, todas las ondas electromagnéticas por cada una de las frecuencias, ¿no? Entonces se convierte en un problema de conteo. Digamos, sabemos que cada onda electromagnética, ¿vale? Cada onda, le voy a ponerle nada más electromagnética. Cada onda electromagnética se caracteriza por un vector de onda, ¿no? Un vector de onda K y su magnitud, pues es K omega sobre C, ¿ok? Donde omega es justamente la frecuencia y C es la velocidad, ¿no? De aquí lo que tenemos es que omega es la frecuencia de las que les hablaba, la frecuencia de la onda electromagnética, y C es la velocidad de la luz. ¿Ok? Bien, entonces había otra consideración, y es que también para la fecha, pues ya se había desarrollado bastante bien la teoría electromagnética. Las ondas electromagnéticas son transversales. Son transversales a su propagación. Entonces, si son transversales a su propagación, eso básicamente se puede caracterizar en términos de lo que se llama la helicidad. ¿Okay? La helicidad de la onda electromagnética, pues tiene dos estados, ¿no? Básicamente, que es más menos uno. O sea, es decir, hay dos posibles polarizaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero el hecho de que nada más sean estos dos significa que es consecuencia de que las ondas son transversales, ¿no? O sea, es decir, este hecho de que si yo aquí dibujo la propagación de una de la onda, pues una se va a mover así, y la otra
de manera perpendicular. Más o menos. ¿Okay? Así, ¿no? Pues digamos que aquí, pues ya sabemos que las ondas electromagnéticas no son otra cosa más que la manifestación del campo eléctrico y campo magnético. Entonces aquí se va a propagar y esta es la dirección del vector de onda, ¿no? Entonces el campo eléctrico siempre es perpendicular al vector de onda y también el campo magnético es perpendicular al vector de onda, ¿no? Entonces digamos tienes estos dos posibles estados. Entonces por cada onda electromagnética caracterizada con un vector de onda, pues tenemos dos posibles estados, ¿no? Entonces ahí va el conteo, ¿no? Entonces vamos a contar cuál es el volumen de, pues de las ondas, ¿no? ¿Cuántas ondas hay, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo que tenemos es tomar en cuenta la helicidad, o sea, más menos 1, y luego el volumen, ¿sale? Del vector de onda, ¿no? Digamos. O sea, digamos que aquí, si yo me voy al espacio del vector de onda, este de acá sería KZ, KX y KY. Entonces tomo un cierto límite. Entonces yo me pregunto cuánto vale el volumen. Si yo tomo aquí un pequeño infinitesimal, bueno, este volumen sería el de 3Q. Y esto pues dividido sobre 2pi al cubo, porque es el espacio de Fourier. Y si consideramos que las ondas en cualquier dirección se van a propagar de manera isotrópica, pues entonces esto de acá es lo mismo que 2 veces, ¿no? Que es el número de estados por helicidad, 4 veces K cuadrado de K, ¿no? Que sería el volumen, ¿no? Como si fueran coordenadas esféricas, dividido sobre 2pi al cubo, ¿no? Que esto viene de la normalización de las ondas. Entonces ahora, sustituyendo, recordando que K es igual a omega sobre C, ¿no? Es decir, la magnitud del vector de onda no es otra cosa más que la frecuencia dividida sobre la velocidad de la luz. Entonces esta expresión pues viene dada básicamente como omega cuadrado, ustedes pueden hacer las cuentas, pi cuadrado, c al cubo y d omega. ¿Okay? Entonces esa sería entonces digamos aquí, pues es este término, déjenme quitar este de aquí, este término de acá, pues es la helicidad. Este término de acá sería el volumen, en el espacio de Fourier de las ondas. Y bueno, esta cantidad que está acá también, esto que está aquí, también se conoce como la densidad de estados. En este caso, la densidad de estados es cuadrática, ¿no? Digamos, si le llamamos densidad de estados, digamos que esta densidad de estados va a ser creciente de esta manera, ¿no? Densidad de estados rho W, concepto W, pues tiene un comportamiento cuadrático, ¿no? Creciente. Bien, ahora, bueno, y digamos, ya tengo esta información. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo calculo con el modelo la energía interna? Bueno, pues para eso la energía debe tener la siguiente forma, ¿no?
Entonces, la energía interna del cuerpo negro debe tener la siguiente forma, ¿no? Básicamente vamos a tener U va a ser la integral desde 0 hasta infinito, ¿sale? Porque acuérdense que todas las frecuencias son disponibles dentro de la cavidad. Vamos a tener una energía que puede depender de la frecuencia, ¿vale? Y vamos a tener la densidad de estado, ¿no? Que acuérdense, la densidad de estado solamente lo que hace es contarnos el número de ondas por unidad de frecuencia que tiene de la cual podemos tener disponible, ¿no? O sea, esto de acá solamente es un conteo de las ondas, ¿no? La manera en cómo van a crecer o cómo se van a distribuir más bien las ondas de acuerdo con su frecuencia. Y entonces un término importante, digamos, que captura la información de la energía que tiene cada onda, ¿no? Con cierta frecuencia, pues va a ser epsilon omega, ¿no? Obviamente, pues necesitamos una teoría para poder calcular epsilon omega. Entonces, de acá sería, este término es lo que se conoce como densidad de energía de la radiación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encontrar una expresión del omega? Bueno, una expresión del omega, pues es suponer, digamos, que en nuestro modelo aquí de las onditas, de estas onditas con distintos colores, estos vibraciones, digamos, se consideraron como si fueran, de hecho, originalmente se habían considerado como si fueran las vibraciones de osciladores armónicos de la misma superficie de la cavidad del cuerpo negro, ¿no? ¿Sale? Y entonces, ¿por qué? Porque digamos que al momento de chocar, ¿no? Con la pared, ¿no? Del cuerpo negro, pues como choca con un elemento material, pero no lo atraviesa, pues lo regresa con la frecuencia correspondiente de las vibraciones que tienen las moléculas que componen el material, ¿no? Entonces se consideró el modelo de tipo como oscilador armónico, ¿no? Y entonces para esa fecha, pues como ya se había desarrollado un poco la termodinámica y también empezaban a hacer lo que se llama la teoría cinética de los gases, entonces se aprovechó lo que se llama el teorema de equipartición de energía. Es un teorema que se desarrolló en lo que se llama la teoría cinética de los gases, teoría cinética de los gases, que es una teoría que estaba naciendo, digamos, parte de los fundadores pues fue el mismísimo Ludwig Boltzmann, Ludwig Boltzmann, y era una teoría que pretendía explicar no solamente las leyes de la termodinámica, sino también encontrar teóricamente las ecuaciones de estado, ¿ok? Y por supuesto que tuvo un éxito, especialmente en el hecho de que fue capaz de, por ejemplo, digamos, de predecir o sí, de derivar a partir de la teoría cinética de los gases la ecuación de estado del gas ideal, ¿no?
entre otras ecuaciones, ¿no? Pero bueno, esta es una de las teorías que precede lo que después se desarrolló como la mecánica estadística. Entonces, el teorema de equipartición de la energía básicamente lo que nos dice es que la energía de un sistema de partículas, como puede ser un gas, la energía promedio, ¿sale? De ese sistema de partículas que está, vamos a pensar, un montón de particulitas aquí, ¿sale? Que además están en también en un reservorio térmico, digamos, de temperatura T. Entonces nos dice el promedio de energía, ¿sale? Por cada partícula, por cada una de estas, va a ser igual a F, ¿sale? Multiplicado por K Boltzmann T sobre 2, ¿no? Donde T es la temperatura. K Boltzmann es una constante también que se introduce para poder, digamos, predecir los experimentos. Que después esta K Boltzmann se reconoció como una constante fundamental también, que es la constante de Boltzmann. Tiene un valor dado. Y F es el número de grados de libertad. De grado de libertad que tiene la partícula. Pero no solamente los grados de libertad mecánicos, sino F también incluye, además de los grados de libertad mecánicos, incluye los grados de libertad que puedan ser vibracionales, por ejemplo, o rotacionales, etcétera, ¿no? Depende de la clase de partícula, ¿no? Entonces, si yo considero, por ejemplo, esta partícula y lo considero como si fuera un oscilador en 2 dimensiones, ¿no? Pues yo voy a tener básicamente, bueno, un oscilador armónico nada más, así, la energía del oscilador armónico, hamiltoniano, digamos, del oscilador armónico, pues está dado por un medio de P cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado u cuadrado, ¿no? Entonces, digamos que se consideró cada uno de los osciladores de esta forma, ¿no? Como si fuera un oscilador individual, así como en una dimensión. Entonces aquí yo tengo un grado de libertad, y luego acá tengo otro grado de libertad, de tal manera que F es igual a 2. Para el caso del cuerpo negro. Entonces, digamos que ya se tenía toda esta idea, ¿no? de la equipartición de la energía, pues ya con esto se tiene un modelo para la energía epsilon, que depende de omega. Bueno, resulta que no dependió de omega, ¿no? Porque cuando tú haces el cálculo, resulta que aquí pues, no aparece omega, ¿no? A pesar de que aquí está la frecuencia, esta energía promedio no depende de omega, ¿no? Y esto pues resulta ser nada más que abundante. Entonces, cuando tú sustituyes esta expresión en esta otra expresión, en esta expresión, entonces, vamos a ponerla por acá. Ok, si tú sustituyes eso acá, pues lo que vas a tener es, digamos, ya no vas a tener esta parte. 10 horas. Y ya se me acabó el tiempo, pero ya acabamos prácticamente. Ahora voy a tener justamente aquí el K Boltzmann T. Y esto, si tú lo calculas, pues esto se va a infinito. Y esto es lo que se conoce justamente como la catástrofe ultravioleta. Okay. Bien, entonces, pues yo creo que aquí le vamos a dejar. Vamos a resolver aquí cómo va a ser la catástrofe ultravioleta en la siguiente sesión. Y no sé si tengan alguna duda o preguntas. Entonces de aquí ya voy a dejar de compartir.
¿Alguna pregunta? A ver, Tadeo, ¿alguna opinión? Doctor, yo solamente tengo la duda de cómo nos va a compartir estas clases grabadas. También estas clases las voy a subir al YouTube y también las voy a ligar en el curso, la plataforma Edúcate. Por ahí va a haber una sección para insertar los videos, entonces ahí también los van a poder revisar. Por eso es importante que sí se regularice, para que no tengan que andar buscando ahí en Google, sino ya todo va a estar integrado en la plataforma Edúcate. Ok, y por ejemplo, respecto a la presentación que va a contar el 10%, o, Sí. o respecto a defender nuestros exámenes de forma oral, si necesitamos llegar a hacer alguna anotación, así como en vivo, digamos, tendríamos que utilizar alguna aplicación como OneNote, que es la que usted utiliza para hacer apuntes, ¿no? Y compartir la pantalla. Sí, aunque bueno, ya el asunto se vuelve un poco más, bueno, sí, si lo pueden hacer así, pues sí, si tienen las posibilidades materiales de hacerlo, pues yo creo que se puede hacer así, y si no, pues tratar de escribir la solución, de reescribir, digamos, la solución del problema del examen, y de tal manera que pues en la exposición que hagan puedan ser capaces de explicar cuál es el asunto, porque no sería tanto como hacer el desarrollo nuevamente en la exposición oral, sino más que todo que ustedes realmente sepan cuál es el meollo del asunto, ¿no? Que sepan, a lo mejor puede haber errores algebraicos o algún error matemático, etcétera, pero si entienden el concepto físico de dónde sale y por qué están haciendo las cosas, pues ya, eso sería casi suficiente. Ok. Creo que me estoy equivocando, ¿no? Falta media hora, ¿no? ¿Todavía? Sí, falta media. Ok, entonces déjenme avanzar todavía con con lo que tenía presentado, ¿no? Para ver si puedo lograr llegar a lo que quería. Pero, déjenme les comento que si tienen alguna duda, en medio de la presentación, interrumpa, ¿no? No hay ningún problema, ¿eh? Ahí se lo puede resolver. Es importante las participaciones, ¿no? Al final me gustaría dejar siempre una sesión de algunos minutos para que ustedes participen, ¿no? Es importante porque de otra manera, pues no tiene mucho sentido eh, la sesión virtual, ¿no? Si yo puedo grabar el video y se los mando o algo así, pero la cosa es que tengamos un poco de interacción, tratar de interactuar un poco más, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos viendo eso. Bien, entonces, acá déjenme, aquí le llamé a esto densidad de estados, lo voy a poner así como un tilde, ¿no? Para que no haya confusión. Lo que pasa es que así se le llama densidad de estados en mecánica cuántica, por ejemplo, o en el estado sólido. Pero aquí voy a llamarla a la misma letra para no confundir a esta expresión que está acá, ¿no? Esta expresión la vamos a llamar densidad, pero densidad de energía, ¿no? La otra delta tilde, la otra rho tilde va a ser densidad de estado, ¿no? Y este de acá sería como densidad de energía. ¿Ok? Y entonces vamos a llamarle rho omega como K Boltzmann T, omega cuadrado sobre pi cuadrado C al cubo. Ok. Bueno, aquí comentar nada más la cuestión de los osciladores armónicos.
No es una cuestión tan artificial, aunque en ese momento sí lo fue así, porque o sea, al final de cuentas, el campo electromagnético es un campo cuántico, ¿no? O sea, de hecho, esto también tiene que ver con lo que se llama la teoría cuántica de campos. O sea, la radiación de cuerpo negro es consecuencia de lo que es la cuantización del campo electromagnético. En otras palabras, lo que se llama la electrodinámica cuántica, que se estudia de manera intensiva en la física de partículas, ¿no? Y la razón fundamental está en que tú puedes hacer algunas manipulaciones matemáticas con la teoría de campos cuánticas del electromagnetismo y llevar, por ejemplo, el hamiltoniano del campo electromagnético, llevarlo a una forma matemática que es similar a la superposición de osciladores armónicos, ¿vale? Que son así como si fueran estos osciladores armónicos unidimensionales. La dimensión viene asociada más que todo con la helicidad también de lo que decíamos hace un momento. Entonces, cuando tú expresas la teoría electromagnética como un campo cuántico, puedes ver que realmente se expresa como una superposición de osciladores armónicos. Y entonces, de acuerdo con la mecánica cuántica, ya se sabe cómo son las reglas de cuantización de cada oscilador armónico, y de ahí, con la física estadística, se puede determinar el asunto, ¿no? O sea, se puede resolver el problema, ¿no? Entonces, en efecto, se puede considerar como osciladores armónicos. Bien, entonces, fíjense, ya para ir terminando, pues el resultado experimental que se conocía, pues era el siguiente, o sea, la densidad de energía con respecto a la frecuencia, pues tiene aquí la teórica, pues es una parábola, ¿vale? Es una parábola, y la experimental se pega aquí y luego se despega y tiene aquí un máximo, ¿ok? Y claramente, pues, el hecho de que aquí tenga un máximo y otra vez decaiga a cero para frecuencias altas, pues hace que el área bajo la curva de esta curva experimental, pues sea finita, ¿no? Y eso justamente es la energía, ¿no? Lo que da o sea, esta área es justamente U igual a sigma t a la cuarta, ¿ok? Y esta curva es la observación experimental, ¿sale? Es el resultado experimental, y este de acá es la teoría de Rayleigh-Jeans, que justamente da lugar a la catástrofe ultravioleta, ¿no? Entonces, esto es lo que no se podía explicar a finales del siglo XIX, no con la teoría aceptada, y era un modelo indiscutible, no se lograba explicar, digamos, esta curva negra experimental. De hecho, déjenme, bueno, o sea, la curva experimental, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica la curva? La única manera de explicar la curva, de hecho, sí lo voy a llamar de otra forma. Lo voy a borrar acá para nombrarla de color azul mejor. Ajá, o sea, la curva experimental es la negra y la azul es la teoría, ¿no? Entonces, la única manera de explicar la curva negra es con mecánica estadística. Con la mecánica estadística, la mecánica cuántica y la teoría electromagnética.
o bien, más bien, el campo electromagnético cuántico. Es decir, estas tres nociones son lo que permiten realmente explicar la curva negra. Obviamente, cuando Max Planck lo hizo, pues la mecánica estadística estaba en su desarrollo, les digo, estaba lo de la teoría cinética de los gases, la mecánica cuántica ni siquiera se había desarrollado y por lo tanto tampoco el campo electromagnético. Entonces, la explicación que dio Max Planck, al final de cuentas, esconde el nacimiento justamente de la mecánica cuántica. Y aún a pesar de que él estaba en contra de los métodos probabilísticos en la teoría, en la física, terminó utilizando estas ideas de Boltzmann sobre la teoría de probabilidad en la física para poder explicar, digamos, la curva negra. O sea, decir, sin... Doc, una pregunta. Sí. ¿Ese fenómeno solo ocurre para altas frecuencias y para bajas frecuencias? Para bajas frecuencias le pega muy bien la teoría, ¿no? Que es de aquí. Experimentalmente, estas dos curvas se empalman, ¿no? Sí, déjame borrar aquí para que quede muy claro que las dos curvas aquí se empalman. Entonces, digamos que había una excelente explicación hasta este régimen, y luego ya cuando empezaba a aumentar la frecuencia, ya las dos curvas se empezaban a separar, ¿no? Este pico también depende de cuál sea la temperatura del cuerpo negro, ¿no? Este pico se va moviendo de acuerdo con otra ley de Wien, que digamos, se mueve el pico, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Pero en efecto, a bajas frecuencias, la teoría de Rayleigh-Jeans le pegaba muy bien al experimento, y por eso también, pues era un modelo, digamos, que no era desechable, que simplemente explicaba una región solamente del experimento, ¿no? Pero de cualquier manera, aunque esta expresión fuera correcta, pues para calcular la energía interna necesitas calcular la integral, entonces no nos iba a dar la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Entonces por eso se le llamó catástrofe ultravioleta desde el punto de vista histórico. Bien, ahora vino Max Planck, la figura de Max Planck, y resolvió el problema. Y no solamente resolvió el problema, sino a través de lo que hizo Max Planck, nació, vamos a decir, la teoría cuántica, que es lo que nos ocupa en este curso, ¿no? La teoría cuántica y la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hizo, o sea, hay una manera formal, moderna, digamos, de resolver este problema, usando, como les digo, la teoría cuántica de campos, pero vamos a referirnos solamente a lo que hizo Max Planck. Lo que se le ocurrió a Max Planck dice, bueno, el asunto fundamental es que con la teoría cuántica del electromagnetismo se puede probar que la energía, los eigenvalores de energía de cada contribución de la energía total del campo están en paquetes discretizados, ¿no? O sea, digamos que la energía, las posibles energías de cada onda electromagnética solamente pueden venir en estas formas, donde este n puede ser 0, 1, 2, etc. Y h, pues es una constante, que pues se le llamó, es la constante de Planck, o se le llama h barra, ¿no? Así se nombra, h barra. Pero en realidad h barra
es también h sobre 2pi, y h es lo que le llamaron la constante de Planck en su momento. Pero se ha visto que la combinación h sobre 2pi es muy común en casi todos los fenómenos de la mecánica cuántica, por lo que es más conveniente describirlo simplemente h barra, ¿no? Entonces, la constante que aparece en todos los fenómenos cuánticos siempre es h barra, y h barra pues se ha promovido como una constante fundamental de la física, así como la constante de Boltzmann, como la velocidad de la luz, como la constante de gravitación universal de Newton. Son algunas de las constantes que aparecen en la física. Ahora, fíjense, una explicación así muy rápida de por qué aparecen estas energías, y es lo que decía hace un momento, que ahorita no tengo tiempo de explicarlo, pero quizá en una sesión especial podemos hacerlo. Lo hago normalmente, esa explicación, en el curso de mecánica estadística, y es el hecho de que el campo electromagnético, cuando tú lo cuantizas, tú puedes mostrar que la energía asociada al campo electromagnético es igual a la superposición de osciladores armónicos cuánticos, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando veamos el oscilador armónico, que el oscilador armónico, los niveles de energía del oscilador armónico son justamente proporcionales a un número que es un entero, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan en mecánica cuántica de la licenciatura, que obteníamos esta expresión para el oscilador armónico, ¿no? En este caso, un medio aquí no aparece porque eso está asociado con la energía del vacío, se llama, ¿no? Es decir, entonces aparece solamente este término, y en cada uno de esos osciladores armónicos. Entonces, esto pues era inimaginable para Max Planck, ¿no? O sea, ¿qué iba a pensar él de la teoría cuántica de campos, ni nada de eso, ¿no? O sea, ni siquiera estaban muy desarrollados los métodos variacionales, o sea, tan desarrollados los métodos variacionales para campos como lo estaban desarrollados para la mecánica clásica, ¿no? Entonces, simplemente, de hecho, según la historia, lo que ocurrió es que Max Planck dijo de qué forma tienen que ser las energías, de tal manera que cuando yo calculo ¿cómo se llama? La energía promedio con la mecánica estadística, ¿así? ¿Vale? O sea, esto aparece de la mecánica estadística, ¿no? De considerar, por ejemplo, déjenme voy para acá para no... Considerar, por ejemplo, en mecánica estadística, osciladores armónicos, digamos, yo tengo el hamiltoniano, tengo un oscilador armónico, como ya lo escribí, P cuadrado sobre 2m más 1/2 de m omega cuadrado q. Entonces, ¿cómo calcula la energía de uno de los osciladores? Como tengo la función de partición, ¿no? De P de Q, E a la menos beta, H, de P y Q. Pero aquí el P y Q, pues van de menos infinito a infinito, igual. Cuando tú calculas esto, pues te va a dar aquí una expresión, pues son funciones gaussianas, ¿ok? Y utilizando las reglas de la mecánica estadística, la energía promedio no es otra cosa más que la derivada con respecto a beta del logaritmo de z. ¿Okay? Y esto, cuando haces este cálculo, resulta que se elimina la frecuencia. Y en este caso, pues te aparecería exactamente carbono. Nada más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Max Planck históricamente? Dijo, ¿cómo debe ser la energía? De tal manera que esta energía promedio, o sea, es decir, ¿cómo debe ser la energía clásica que tuvieran las ondas electromagnéticas? De tal manera que la energía promedio me dé
la expresión necesaria que me cumpla con esta curva negra. Esa fue lo que hizo Max Planck. O sea, fue una manera heurística, digamos, de encontrar el resultado. Y bueno, en efecto, la única conclusión a la que llegó es de que no se podía encontrar una expresión para la curva negra matemática cuyo valor de energía promedio térmico fuera una cantidad continua. O sea, digamos que matemáticamente demostró que la única manera de lograr esta curva negra era con un valor de energía promedio que fuera discretizado, ¿no? Entonces, y eso lo podemos verificar ahora, ¿no? Porque, pues, ¿cómo calcularía yo el valor promedio? Ahora con esta energía discreta, pues, simplemente utilizando lo que él no le gustaba, que es la teoría estadística, o sea, decir, introducir los métodos probabilísticos, pero lo tuvo que hacer y se tuvo que disculpar con Boltzmann, porque Boltzmann tenía razón. La probabilidad de estados, pues es 1 sobre z, que es la función de partición, de la exponencial, que es el factor de Boltzmann, de la energía de estados. ¿Sale? Y la función de partición, pues es la suma sobre los estados, ¿sale? De e a la menos beta, de tal manera que esta probabilidad está normalizada. Ok. Entonces esto de manera concreta, y bueno, ya sabemos que este beta es 1 sobre K por T. Ya sabemos que de manera concreta, pues los estados están etiquetados con estos n, ¿no? N0, 1, 2, etc. Cada estado corresponde con uno de estos números naturales, enteros, positivos, y la energía, pues es h barra omega n, ¿no? O sea, es decir, para cada estado corresponde uno de estos n, ¿no? Entonces quiere decir que la función de partición no es más que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de e a la menos beta h barra omega, ¿no? Que es este h barra omega que está acá, por n. Pero esto que está acá no es más que una suma geométrica, una serie geométrica, ¿no? Que se puede resolver de manera muy fácil, la serie geométrica, y nos da el resultado de 1 sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega. ¿Sale? Entonces, con esto, Max Planck después calculó la energía promedio, que está dada por menos la derivada con respecto a beta del logaritmo de z. Calculamos el logaritmo de z y luego tomamos la derivada con respecto a beta, y lo que se obtiene es la siguiente expresión: h barra omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. ¿Vale? Y entonces aquí pues se identifica justamente la energía, digamos, de radiación electromagnética que habíamos introducido desde acá. Déjenme les muestro. ¿Vale? Esta energía, acá está, densidad de energía de la radiación. Se identifica la densidad de energía de la radiación electromagnética con la energía promedio de estos osciladores armónicos cuánticos y obtenemos este resultado, ¿no? Y entonces sustituimos esto en la expresión de Rho, que acuérdense es la energía multiplicada por la densidad de estados, y esto resulta ser h barra omega al cubo sobre pi cuadrado c al cubo 1 sobre e h barra omega sobre
K Boltzmann T menos 1. Y esta es la famosa fórmula de distribución de energía de Max Planck, ¿no? Entonces, en este momento fue cuando hubo el nacimiento. Es exactamente en este momento cuando ocurre el nacimiento de la mecánica cuántica, ¿ok? Porque a pesar de que no se sabía por qué funcionaba esto, por qué era esto, el resultado experimental de esta fórmula verde, es decir, el resultado de esta fórmula verde con el de la, ¿cómo se llama? La distribución de la curva negra, se empalmaban básicamente en todos los rangos de frecuencia, ¿sale? Más aún, si tú calculas la integral de esta densidad de energía en todas las frecuencias, desde 0 hasta infinito, esto te da exactamente la expresión de la ley de Stefan Boltzmann. Es decir, resulta ser proporcional a t a la cuarta, algo que se puede hacer nada más aquí haciendo un cambio de variable de omega sobre t. Se puede extraer la dependencia en la temperatura. Y más aún proveyó una fórmula de la constante de Stefan Boltzmann. En aquel momento, pues esta fórmula simplemente expresaba, la ajustó. Fue la primera vez que se ajustó lo que sería la constante de Planck, ¿no? Porque lo que se sabía es que este coeficiente que está aquí, que es el coeficiente de Stefan Boltzmann, era conocido, se había medido, ¿no? Entonces, una vez que tienes esto medido, pues determinas h barra, ¿no? Entonces, es la primera vez que se determinó esta constante. Pero más adelante, con el desarrollo de la mecánica cuántica, pues se reconoció que la constante h barra es una constante fundamental. Bueno, hasta el momento es una constante fundamental. Y entonces, pues fue al revés, ¿no? Porque quiere decir que la teoría cuántica está prediciendo el valor de la constante de Stefan Boltzmann. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, jóvenes, con esto prácticamente terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver, vamos a ir por orden. Víctor. Sí, una pregunta, doctor. Bueno, creo que sería algo que no entiendo. Cuando sacan la curva experimental del cuerpo negro, se alcanza un máximo, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué fenómeno ocurría en ese máximo? ¿Qué es lo que hace que alcance ese máximo? Ah, ok. Bueno, mira, una manera de explicar ese asunto es que imagínate, o sea, una estrella la puedes considerar como un cuerpo negro. Entonces, la estrella, lo que está ocurriendo es que está emitiendo ondas electromagnéticas en todas las frecuencias. Y lo que te dice el máximo, básicamente, te dice cuál es la probabilidad máxima de frecuencias. Es decir, cuál es, qué frecuencias se van a transmitir con mayor probabilidad, ¿no? De ondas, ¿no? Entonces, claramente el máximo está asociado con el color, digamos, de la estrella en este caso, ¿ok? Y eso va a depender también de la temperatura de la superficie de la estrella. Entonces, pues simplemente el máximo es, como lo comenté, digamos, cuáles son las ondas electromagnéticas más frecuentes, digamos, que van a ocurrir en el cuerpo negro. Entonces, variaría en diferentes estrellas. Por ejemplo, Sí. una enana roja con una enana blanca. Sí, exactamente. Sí, o sea, ese máximo no estaría ubicado, ¿no? Incluso, por ejemplo, se sabe que la radiación cósmica de fondo
se puede describir bastante bien, excepto algunas anisotropías, con la radiación de cuerpo negro. Tú puedes identificar cuál sería como la temperatura del universo, que se supone que está en 2.7 grados Kelvin, y eso hace que pues se mueva el máximo, ¿no? O sea, no va a estar el máximo en prácticamente igual como con el Sol, ¿no? Digamos. Ok, gracias. A ver, Sponda, una impresión. No, profe, ningún comentario, la verdad. ¿Todo lo entendiste al 100%? Sí, me quedó bastante claro. Ok. Jeremías. Yo sí tengo una pregunta. Ajá. Si existen casos en la que la solución clásica también corresponde a la aproximación a la solución de Planck. No, al final de cuentas, la solución clásica no nos va a dar la distribución de Planck, y la razón está justamente en que clásicamente la energía del campo electromagnético es un continuo. ¿Okay? Entonces, el hecho de que aparezcan en paquetes, digamos, discretizados, que la energía aparezca en paquetes discretizados, da lugar a la fórmula de Planck, y hasta donde se sabe no hay, digamos, ningún sistema análogo clásico que te dé esa distribución, ¿no? Entonces, queda mucho más claro cuando se hace la formulación a través de la teoría cuántica de campos por qué es necesario los osciladores armónicos, ¿no? Ok. Otra pregunta. ¿Se puede expandir la ecuación de Planck como una serie de potencias, no? Ah, ok, un poco, a lo mejor ya entiendo un poco tu pregunta. Sí, en efecto, eh, déjame compartir la pantalla nuevamente. En efecto, si yo tomo esta distribución de energía de Planck, y yo tomo justamente el límite de frecuencias bajas o bien a altas temperaturas, ¿no? Digamos que yo mantengo la frecuencia fija, pero considero altas temperaturas, entonces esto es considerado pequeño. Entonces, al hacer esa expansión perturbativa, eh, digamos, si hago una expansión perturbativa, yo puedo demostrar que esta densidad de energía se reduce a la densidad de Rayleigh, en efecto, ¿no? A esta densidad de energía externa. Entonces, sí puedes hacer eso, sí, en efecto. O sea, de alguna manera se cumple con esta idea de que lo clásico está dentro de lo cuántico, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, en el límite apropiado, la teoría cuántica se reduce a lo clásico. O sea, lo clásico no se desecha, ¿no? Simplemente se establece con claridad el límite de validez en la que ocurre, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos el cuerpo negro a muy altas temperaturas, pues lo clásico va a describir muy bien el sistema. A ver, ¿quién más? Juan Diego. De momento no hay dudas. Tadeo. Solo podría preguntar algo, pero creo que sí se cumple. Cuando mencionó que en el cuerpo negro rebotan las ondas electromagnéticas, ¿se puede considerar como resonancia? Sí, digamos que es el mismo principio. O sea, digamos que al final de cuentas, cuando tú pones el campo electromagnético dentro de cavidad, pues es como si fueran una cavidad resonante, le llaman, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí va a haber una combinación, va a haber el fenómeno de interferencia, y además va a estar combinado el efecto con el hecho de que hay fronteras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?
O sea, va a haber frecuencias de resonancia, etc. Ok. Muchas gracias, Doc. Sí, sí, ese tipo de fenómenos también se estudia mucho en óptica, cuando, por ejemplo, guías de onda o cavidades, ¿no? En principio se ven en teoría electromagnética, en la segunda parte de la teoría electromagnética. ¿Quién más me falta? ¿Pedro? No, profesor, ningún comentario. Ok. Sí. Perfecto. Sí, la idea es que tratemos de tener participaciones, ¿no? Para que sea más dinámica, ¿no? Esta discusión. Entonces, pues aquí le dejamos entonces y nos vemos el jueves. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Doc, al respecto con lo de la cuenta en Educati, ¿cómo es? ¿Cómo me comunico con la persona que mencionó?